El simposio número 11, Nuevos asedios a las literaturas andinas, mapas, procesos y divergencias. Vamos a escuchar a continuación a María Emilia Artigas, de aquí, de la Casa, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, CELEIS, CONICET. Su trabajo se titula Protagonista, testigo, víctima y victimario, autofiguración en Memorias de un soldado desconocido, autobiografía y antropología de la violencia, de la violencia, de Lurgio Gavilán Sánchez. Gracias. Emilia, te escuchamos. Gracias, Bettina. Buen día. El conflicto armado interno 1980-2000 entre los grupos considerados terroristas como Sendero Luminoso, las Fuerzas Armadas y el campesinado fue uno de los periodos de mayor violencia en la historia peruana. La literatura sobre esta etapa exhibe vivencias complejas, muchas veces difíciles de ser narradas, más aún cuando son escritas por agentes activos o víctimas. En estos textos priman sentimientos como la culpa, la responsabilidad, la inocencia. También aparece el juicio en torno a las posibilidades de recordar de los sobrevivientes y sobre las dimensiones de la palabra para dar forma a esa memoria. Muchas producciones toman el modelo del testimonio, obra abierta que posee forma de acción social, y como tal logran evidenciar historias acalladas, consideradas menores, como discursos que contravienen los hegemónicos. Es sabido que la institucionalización del testimonio, en tanto práctica discursiva específica, opera y presenta una tendencia creciente de visibilización a partir de la Revolución Cubana y que desde dicho momento ha cobrado mayor entidad en los estudios historiográficos, antropológicos, etnográficos. En tanto recurso metodológico, así como narrativo, en los testimonios se observa un marcado interés por conocer ese otro, quien es parte de la humanidad y se vuelve un desconocido. Memorias de un soldado desconocido del 2012 de Lurgio Gavilán Sánchez. Aquí nos preguntamos si ese adjetivo refiere al anonimato o a la ajenidad frente a ciertas prácticas recreadas en su texto. No es en rigor lo que podría clasificarse como un testimonio puro, no obstante, en tanto texto híbrido entre las memorias y la autobiografía, presenta condiciones para considerarse un texto testimonial vivo de una de las épocas más violentas. Incluso cuando su autor no quiere enfatizar la crudeza de esos años, cito, no es una historia de violencia, sino relatos de la vida cotidiana. El subtítulo, Autobiografía y Antropología de la Violencia, sumado a distintos episodios cruentos descritos a lo largo del relato, direccionan las expectativas lectoras hacia preguntas tales como de aparecer dicha crueldad, por cierto, constitutiva de los años del conflicto armado, de qué modo el lenguaje da cuenta de ella. Si consideramos la narrativa de Gavilán Sánchez una producción testimonial, surge una cualidad intrínseca de dicho género, la reparación de la subjetividad por medio de mecanismos de autodefensa, autocontemplación y comprensión por parte del sujeto, pero también de la sociedad a la cual pertenece. Este antropólogo peruano se sumó a las filas senderistas de forma voluntaria cuando era un niño campesino, quechohablante. Luego, en un episodio donde un militar salva su vida, deviene cabito del ejército. Más tarde tomó las órdenes religiosas en un convento franciscano. Finalmente se convirtió en un catedrático al estudiar antropología. A partir de esta experiencia límite en distintos bandos del conflicto, sus memorias exhiben cierta tensión entre el sujeto textual y el autor, entre la mueca autoral y la persona real en un contexto político todavía muy polarizado. La serie literaria de la violencia, donde se inserta Gavilán Sánchez, circula a nivel nacional, además de mundial, con cierto éxito y aceptación del público. Concretamente, en el año 2012, se publica por medio del editorial del Instituto de Estudios Peruanos la primera edición del texto, con 2 prólogos de investigadores consagrados. Tal es el caso de Carlos Iván de Gregori, este especialista en los estudios sobre Sendero Luminoso
y parte de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, indica que el texto funciona como contracara de la visión barbarizante sobre la comunidad campesina de Uchuracay, de la cual Lurgio es oriundo, brindada por el informe de Mario Vargas Llosas en el 83. En ese momento de la narrativa de la violencia, las memorias de este ex senderista y ex cabito despertaron el interés de la crítica, así como los de la academia, en tanto muestra de la complejidad en el vínculo escritura-vida. El sujeto de Memorias de un soldado desconocido se autoconfigura de distintos modos. Es el protagonista de un relato con tintes excepcionales, también fue testigo y actor de episodios oprobiosos llevados a cabo por ambos bandos. Giorgio Agamben toma la etimología latina para sus estudios y distingue la palabra testis, referente en torno a la noción de testigo, ¿no?, como un tercero que se proyecta como testigo entre una pelea o proceso entre dos contendientes, y el término superstes para designar a quien ha vivido algo. Entonces puede dar testimonio. Es evidente que en la trayectoria vital recreada por Gavilán Sánchez se solapan esas nociones, así como las de víctima y victimario, lo cual recuerda, salvando las distancias por supuesto, la zona gris aludida por Primo Levi en el contexto de los campos de concentración. Esa complejidad identitaria del sujeto se detecta en los usos, por ejemplo, pronominales, marcas tendientes a nombrar, se, en las acciones más cuestionables dentro de un nosotros. Para la gramática quechua, matriz de pensamiento original del autor, existen dos formas de nombrar ese nosotros: ñacanchix y ñacaicú, traducidas por nosotros, pero que no son equivalentes. El primero, llamado nosotros inclusivo, significa exactamente tú y yo, o ustedes y nosotros, mientras que el segundo, ñacaicú, indica un nosotros exclusivo, esto es, nosotros, pero no tú o ustedes. De este modo, la voz puede quedar incluida o excluida de ciertos enunciados. Nos preguntamos entonces a quién refiere ese nosotros, concebido por una matriz de pensamiento andino y utilizado como traducción española. ¿Cuánto hay de ese sujeto que dice yo cuando conjuga quemamos, saqueamos, atrapábamos para luego matarlos? Me voy a centrar en las palabras preliminares para ver un poquito más de cerca esto que estoy planteando. Desde las palabras preliminares, la primera persona del singular y del plural son utilizadas de modo oscilante y a veces elusivo. El sujeto refiere, por ejemplo, a sí mismo como este autor, o bien para quien escribe, muestra de que no logra nombrarse por fuera de su texto, ni tampoco identificarse con alguna de las múltiples identidades adquiridas, ni senderista, ni cabito, ni religioso. En esa escritura, a caballo entre el texto y el contexto, surgen operaciones que no remiten simplemente a un individuo real involucrado de cierto modo con los hechos, sino a una función que da lugar a varias posiciones sujetos para mostrar la situación de otros individuos de la comunidad. Esta función autor, característica del modo de circulación, así como de funcionamiento de los discursos en una sociedad, ligada al sistema jurídico e institucional, determina y articula el universo de dichos discursos y devuelve, en este caso, la voz al campesinado, incluso cuando el sujeto enfatiza la particularidad de su experiencia. El texto parece enmendar un dato arrojado por el informe final de la Comisión de la Verdad, que es que de la totalidad de las víctimas reportadas, el 79% vivía en las zonas rurales y tenía el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno, es decir, que podían testimoniar en dichos idiomas y desde esa cosmovisión. Para comprender la coyuntura política del contexto, el prólogo ofrece distintas claves de cómo el autor se inscribe en el marco del posconflicto. En primer lugar, se señala que esta autobiografía fue escrita durante el conflicto armado y corregida 10 años después, momento en el cual
ya se había, por ejemplo, publicado el informe final de la comisión en el 2003. Se explicita en esa segunda instancia de escritura una voluntad de enmendar y rellenar los olvidos. Cito, los espacios vacíos fueron completados entre el 2007 y el 2010. Es decir, que para el sujeto la historia textualizada en esas dos etapas puede completarse. Esta operatoria evidencia como contracara huecos y olvidos considerados memorias dolorosas. Por eso el yo explica que no está plasmado todo. Recordar para este sujeto asume la forma de la nostalgia, cito, pero al mismo tiempo el alivio en el alma. En los procesos de curación de los campesinos hay un marcado énfasis en la limpieza. Por ejemplo, toma la forma de pasar un huevo o un cuy o de ir a la iglesia para quitarse los yaquis, memorias penosas. En este caso, la letra vendría a limpiar esas memorias. La antropóloga Kimberly Take-Don explica que los yaquis funcionan como pensamientos o recuerdos penosos que llegan al corazón donde son cargados con afecto. Estos pensamientos emocionales borran la distinción entre la intelectualidad y lo afectivo, dado que el corazón es tanto la sede de las emociones como la de los recuerdos. El tiempo entre esa escritura y los posibles rellenos demuestra que el olvido puede ser deseado, hasta necesario, para la supervivencia, tanto del individuo como de la comunidad. Son esos olvidos de la comunidad los que ponen sobre el tapete el peso del pasado y la importancia de la visibilización de historias individuales. De ahí que sea tan firme la noción de escritura planteada por el sujeto desde ese prólogo. Cito, escribo esta historia para recuperar mi memoria, también para que nunca vuelva a ocurrir algo así en Perú. De esta forma, se observa una voz individual y una voz plural, además de tres tiempos tensados entre la experiencia, la textualización como activación de la memoria y la proyección hacia un Perú que no incurra en nuevas violencias. La escritura opera en su función ejemplarizante como una suerte de paralelo entre el ser y el deber ser, entre la verdad del uno, homogeneizante, y la verdad del otro, heterogénea, descentrada, silenciada y plural. En dicha intención, la difusión, por medio del Instituto de Estudios Peruanos, no es un detalle menor para alcanzar el deseado fin preventivo. Al comienzo de sus palabras preliminares, hallamos una frase en latín, verba volant scripta manent, a partir de la cual el sujeto sugiere la permanencia de la palabra escrita. Aparece de este modo un gesto de autodefinición intelectual, pues el sujeto se afirma ya no como un campesino quechohablante, sino como un ex religioso, ¿no? De ahí el latín, antropólogo que logra fijar la historia de su comunidad. La palabra escrita de este sujeto que vivió varias vidas, embistió distintas experiencias, combina frases en latín con partes de cumbias norteñas del grupo Armonía 10, reflexiones de Francisco de Asís junto con ideas teóricas de Carlos Mariátegui. De igual modo, encontramos nociones propias de la cosmovisión andina, como la de Huacay Vida, esto es una etapa de sufrimiento que alude a los años de la violencia, explicadas en un glosario como un puente a todo el público. En esta coyuntura entre historia, contexto y concepciones del yo, observamos que la autobiografía es una forma cultural que atiende la relación entre la autoconciencia individual y la conciencia histórica del mundo, de un yo como parte viva dentro del marco de la sociedad o de la cultura. El texto de Gavilán Sánchez logra amalgamar esas voces, las quechuas, las latinas, las individuales, las plurales, como discursos complementarios a los hegemónicos que circulaban en el 2012. Para ir cerrando, quiero señalar algo que subraya Beatriz Sarlo a raíz de su noción de giro subjetivo, ¿no? Marca que a veces hay como un resultado no deseado dentro del auge de las escrituras testimoniales, que sería la cristalización de los relatos exclusivos del débil, convertido solo en víctimas. La idea de las historias de vida como versiones de motivos populares
previos a la modernidad, como la Enunciación desplazada, construye imaginarios en torno a los protagonistas que descentran, cuestionan las categorías de víctimas y victimarios, y es en ese sentido que la narrativa de Gavilán Sánchez, leída en su tensión permanente, supera ese resultado. Nos detendremos, para cerrar, en los agradecimientos para con ciertos individuos personificados en sus memorias y detalladas en el prólogo. Rosaura, la camarada senderista, el teniente Shogun, quien salvó su vida, su familia. Detectamos que en la gradación y el orden de esos reconocimientos aflora cierta tendencia ideológica. En el caso de los camaradas senderistas, son recordados en contextos de persecución, hambre, tristeza, lo cual amerita la indagación acerca de si dichas circunstancias y sentimientos no fueron comunes a ambos bandos. Por su parte, agradece al teniente Shogun para nombrar mucho más que a un individuo que le salvó la vida, pues hay un trabajo sinecdóquico con respecto al ejército. Así, en esa figura, encontramos el agradecimiento a las tropas de oficiales por el apoyo y la educación, que lo convierten, paradójicamente, de un quechua hablante a un escritor en español, lo cual supone, sin reparos, un cambio identitario. Quizás lo más valioso de sus palabras preliminares sea el somero balance presentado acerca de lo que para él es ser peruano. El sujeto apunta a la disparidad dentro de un país compuesto por todas las sangres y subraya la idiosincrasia discriminatoria como respuesta a ciertas preguntas en torno a cómo pudo ocurrir semejante dimensión de la deshumanización. En ese marco, el testimonio es una denuncia que ese sujeto hace en nombre de los otros. Esos otros, cuya trayectoria vital no es tan extraordinaria, en la voz de Gavilán Sánchez, logran señalar la desestructuración del Estado, el hambre constante, las desigualdades, incluso el resentimiento y hasta la rebeldía de quienes siguen siendo acallados, olvidados, sin importar ya los bandos del conflicto armado. Gracias. Continuamos entonces, ¿se escucha bien? ¿Sí? Continuamos entonces con mi trabajo, que se titula La memoria pintada, una retórica del dolor en el testimonio de la violencia política en el Perú. Mi nombre es Bettina Campuzano y soy de la Universidad Nacional de Salta. Ahora sí podemos poner las imágenes en el PowerPoint. En la cultura andina, en sus modos de elaborar el dolor y denunciar los vejámenes desde los tiempos de la conquista, la imagen ha resultado aquel discurso chillón, esto lo dice Agnoli Quispe, que dice lo que resulta indecible en el lenguaje verbal. Entiendo que al binomio letra y voz, a los fluctuantes pasajes entre oralidad y escritura, a los procesos de ficcionalización de la oralidad, ampliamente estudiados por la crítica y la teoría literarias latinoamericanas, pienso en Cornejo Polar, en Lienhardt, en el testimonio peruano del conflicto armado, ¿no? a todos estos estudios, ¿no? En el conflicto peruano del estudio del conflicto armado puede añadirse un elemento nuevo durante el proceso de traducción, la imagen. En estos pasajes, entre voz, letra e imagen, se tramitan entonces los yaquis, de los que habló ya Emilia, o recuerdos penosos del conflicto armado interno en el Perú. Se constituye una retórica del dolor en la que se cuelan en los resquicios de la letra otras memorias que son orales, populares, corpóreas y andinas. Para referirme a estos pasajes y trabajos de la memoria, pienso en este caso en los estudios de Schelling, de Ponciano del Pino, de Rosana Nofal. En esta ocasión me detendré en Rupay, Violencia Política en el Perú, 1980-1985, publicado en el 2008, de Jesús Cosio, Luis Rosell y Alfredo Villar. Primero, plantearé las relaciones entre la incorporación de la imagen, cuando la letra no se atreve a decir, y la propuesta de un testimonio performático que introduce las memorias de las corporeidades y las materialidades.
Luego precisaré las vinculaciones entre esta historia gráfica, estableciendo su genealogía con las historietas autobiográficas y el arte popular peruano. Más tarde me detendré en los recursos lingüísticos e icónicos que emplea la historieta. Finalmente, me centraré en el análisis de un caso que da cuenta de las luchas de la memoria y los recuerdos penosos en los Andes. Entonces, el primer subtítulo, lo que la letra no se atreve a decir, el trazo y el testimonio performático. Cuando uno observa atentamente las quilcas de Guamampoma, puede ver en las imágenes cosas que el discurso letrado no se atreve a decir. Sostiene Alfredo Villar, quien junto con Jesús Cosio y Luis Rosell produjeron un cómic sobre la violencia en Perú, cuyo título es Yupay, Violencia Política en el Perú, 1980-1985. ¿No se escucha? Bien. Que en quechua, ¿no? Yupay, significa ardor, calor. Esta historia gráfica, que a través de la imagen dice lo que la letra no se atreve a decir, puede considerarse un testimonio performático que actualiza algunas formas del testimonio canónico etnográfico legitimado por el Premio Casa de las Américas. En ella se entraman la visión política, la investigación documental, histórica y etnográfica, junto con la imagen y el guión. Al tiempo, se entronca con la hibridez genérica y la función comunicativa testimonial. Se entreteje un proceso de pasajes o mediaciones entre oralidad, escritura e imagen. Al igual que la voz, resulta una huella de la presencia del sujeto. El trazo también es una huella gestual. En la fuerza y la dirección de cada línea y punto se imprime lo emocional y lo psíquico, se estampa una subjetividad. Este juego de mediaciones entre la voz, la letra y el trazo reafirma la inclusión de Yupay dentro del arco testimonial. Cada historieta que retrata y traduce un episodio particular sucedido durante los primeros 5 años del conflicto, esto es 1980-1985, está acompañada por una breve escritura en tono ensayístico, donde se entraman referencias y explicaciones históricas con conceptos y nociones teóricas provenientes de la sociología, el psicoanálisis, la filosofía, la literatura y el pensamiento latinoamericano. Así, episodios como la quema de las urnas en Chuschi durante el inicio del conflicto, el asesinato de los 8 periodistas y el guía de Uchuracay y las versiones que este confuso episodio suscitó, el secuestro de Arquímedes Arcarza y el inicio de la dolorosa lucha de su madre, mamá Angélica, son episodios que se entrecruzan con los nombres de Nietzsche, Benjamin, Piglia, Foucault, Arguedas y González Prada, por ejemplo. Estos episodios, actores, temporalidades y lugares históricos ficcionales que configuran el archivo andino se entraman con el occidental para denunciar las vejaciones que sufrieron los sectores más olvidados y de ese modo darles la voz por medio no solo de la ficcionalización de la oralidad, sino también de la fuerza y la dirección del trazo. Villar expone un manifiesto o arte poética de lo que él llama una historieta popular. Al trazar una genealogía de este singular testimonio gráfico que contó con el financiamiento de la Fundación Rockefeller para su investigación y desarrollo, y cuya primera reedición estuvo a cargo del grupo editorial Penguin Random House, él escribe, ¿no?, este manifiesto en esta historieta, ¿no?, que fue publicado así. Así describe en ese manifiesto el proceso de elaboración de las historietas, evidenciando los diferentes roles y los distintos pliegues de mediación en el proceso de producción. Frente a un vacío de documentos y a las historias que se sabían o se recordaban, pero que no habían sido registradas, Yupay opta por las entrevistas y las fuentes orales, entre las que se hallan testimonios recopilados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Son relatos que dan cuenta de la violencia vivida y cotidiana, que incorporan los sentimientos y las particularidades de actores reales o de carne y hueso. El cómic permitió a sus productores crear un registro gráfico y convertir un discurso que era básicamente oral en uno visual y escrito que ayudara a reconstruir y comunicar esta historia aún ignorada para muchos peruanos. Es decir, tiene todo este proceso de investigación y en la investigación, que después va a ser simbolizada ya por medio de los dibujos, aparecen las otras fuentes que no están pensadas o que no fueron capturadas por los documentos oficiales. Luego de la masacre de Uchuracay, los fotógrafos no se animaron a avanzar hacia los espacios controlados por el ejército, por lo que prácticamente no hay registros fotográficos de sus acciones en tales espacios.
Porque las fotografías por sí solas no pueden dar cuenta del cruento panorama de un modo abarcador, Villar argumenta la necesidad de buscar otro tipo de imágenes que relaten las diferentes voces y memorias de las víctimas del conflicto. Hay allí, entonces, un doble proceso que conecta la propuesta de Yuppay con el género testimonial en sus dos vertientes. Por un lado, con la etnográfica, que propone traducir los testimonios orales de los informantes que fueron recolectados por medio de entrevistas y fuentes orales al espacio de la escritura y la imagen. Por otro, con la vertiente periodística, pues sus autores investigan y se documentan recurriendo a los registros de la prensa, la historiografía y los informes de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. El segundo apartado, la memoria pintada, una genealogía testimonial. En cuanto a la genealogía en la que se entronca esta propuesta gráfica, nos hallamos con un campo cultural poco explorado y que excede a la cultura pop y el público juvenil asociado generalmente a la historieta. Nos referimos al género historia gráfica en su vertiente independiente y autobiográfica, como también a sus posibles vinculaciones con el testimonio de corte etnográfico. Entre sus referentes ineludibles, sin duda se halla Maus, de 1977, de Spielberg, que relata la historia cotidiana del Holocausto judío a partir de entrevistas que el autor realiza a su padre, un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, se explicita la deuda de Yuppay con el arte popular peruano, pues en él se desarrollan desde hace tiempo tanto una secuencia narrativa como el afán testimonial o de denuncia. Villar piensa en los mates burilados, los murales pintados en las iglesias, las tablas de Sarua, que son aquellas que entre la crónica y la fotografía narran la historia y la cotidianidad del Ayllu, o en la familia de la comunidad de Sarua en la región ayacuchana. Principalmente reconoce las influencias de los retablos de Dilberto Jiménez Quispe, de los retablos ayacuchanos de la violencia, y Achungui, violencia y trazos de memoria, de Dilberto Jiménez Quispe. En el arte popular peruano encontramos las problemáticas que conciernen a búsquedas etnográficas y poéticas conjuntas. Esta confluencia nos recuerda la propuesta de José María Arguedas, quien combina el relato antropológico con la visión poética para aprender el mundo andino. Entre las producciones visuales que retoman los años de la violencia, puede mencionarse la serie de tablas pintadas en Ayacucho, cuya publicación recibe el nombre de Proyecto Pirac Causa Caicunapac. ¿Quién será el culpable? Memorias pictóricas sobre el conflicto armado interno en Sarua, Ayacucho, que es un libro del 2019, del artista primitivo Evanán Poma y del historiador Ramón Elías Mujica Pinilla. Al igual que los retablos y los mates burilados, las tablas de Sarua tienen un origen ceremonial vinculado al principio de la reciprocidad entre los miembros de la comunidad. Luego mutan hacia los motivos costumbristas y finalmente al tono de denuncia. Esto último permite emparentar las tablas de Primitivo con los retablos de Dilberto Jiménez y la estirpe de Guamán Poma. Una cita del prólogo. La denuncia y el costumbrismo se hermanan en el arte de Guamán Poma, como en el de Primitivo Banán, el de los hermanos Quispes y otros artistas andinos. Pero es en relación a lo primero que se halla el clímax entre 1980 y 1992 con la violencia que azotó al Perú. Es decir, todas estas relaciones con Guamán Poma están explícitas en los distintos prólogos de todo este tipo de textos, en los retablos, en la historieta, en las tablas de Sarua. Me interesa detenerme en dos aspectos que permiten incluir esta obra en la serie testimonial que nos ocupa. Primero, la conjunción de letra e imagen se corresponde a su vez con una autoría solidaria, el artista popular y el historiador, lo que se vincula una vez más con las características del testimonio canónico. En segundo lugar, el título combinado en quechua y español da cuenta de una doble vertiente y una inversión de las miradas. El interrogante del título remite al lector a una cita paradigmática de conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa. ¿En qué momento se jodió el Perú?, que da cuenta de la perspectiva criolla, mientras la repregunta del testimonio, ¿quién será el culpable?, se vincula con la mirada andina e invierte el sentido. En este título combinado se sintetizan las dos tradiciones literarias y culturales en pugna. La pregunta retórica que pronuncia Zabalita, el personaje vargallosiano, evidencia el cinismo, la apatía, la resignación y la catástrofe de una sociedad atravesada por la violencia. La que está jodida es, en realidad, la República Criolla, advierte José Antonio Mazzotti. La segunda pregunta pone el énfasis más bien en los responsables de ese desastre, girando hacia la visión de mundo andina y los vejámenes que se cometieron sobre la sierra.
En esta línea, Olga González, al abordar el proyecto Pilar Causa, recupera el concepto de huecos traumáticos que propone Elizabeth Schelling. Se trata de analizar los silencios y las ausencias que pueden leerse en el testimonio visual, como también de regresar sobre el sincretismo de estas manifestaciones artísticas populares. Los procedimientos que realizan los autores de Yuppie, por otra parte, resultan semejantes a los mecanismos empleados en el testimonio canónico etnográfico, sus procesos de traducción y sus problemáticas. La vuelta de tuerca del género testimonial, en todo caso, reside precisamente en la incorporación de la imagen durante el proceso de mediación. Yuppie puede considerarse un caso de testimonio performático. A ello se le añaden las vinculaciones con el arte popular andino, en especial con los retablos ayacuchanos y las tablas de Sarvas. Todas estas manifestaciones, mates burilados, murales, retablos, tablas, pueden leerse como narrativas visuales, secuenciales, que están comunicando por medio de la imagen aquello que se escapa a la voz y a la letra. Estas producciones culturales son sin duda formas testimoniales que están resignificando y actualizando viejas prácticas y consabidos mecanismos de traducción. Siguiente apartado, trazo y voz. En las historias narradas en Yuppie, observamos de qué modo el trazo y la voz confluyen para proponer otras memorias que se escapan de los archivos, la memoria letrada, los papeles y los registros documentales como las fotografías y las filmaciones. Entre las estrategias empleadas para la construcción de la historia gráfica resulta interesante que, en el orden de lo lingüístico, se recurra a la ficcionalización de la oralidad. Hallamos, por ejemplo, el empleo de diminutivos, el pretérito perfecto compuesto, la duplicación del objeto directo, la inclusión de quechuismos, variaciones de la sintaxis, el uso de onomatopeyas para reproducir sonidos de disparos, horas de sueño, motores de automóviles, portazos, golpes. Bueno, así lo podemos ver en las imágenes. La historia gráfica añade en las viñetas los fragmentos de los huaynos en quechua compilados por José María Arguedas, en canto quechua, que mantienen un tono doloroso y esperanzador. En Yuppie, el huayno se traduce lingüísticamente al español, como podemos advertir en la siguiente cita y en la figura 2. He prendido fuego en la cumbre, he incendiado el ichu de las montañas. Anda pues, apaga el fuego con tus lágrimas, llora sobre el ichu ardiendo. Estos fragmentos, que poseen un tono poético, resultan explicativos de la elección del título de la historia gráfica Yuppie, a partir de la escena de la quema de las actas electorales en el pueblo de Chuchi, episodio que se considera el inicio del conflicto armado. Estas líneas actúan como un vaticinio de la tragedia colectiva que ocurrirá en la sierra. Sugieren que se han prendido en las montañas un fuego que solo será apagado con lágrimas. Este pasaje en quechua y luego su traducción entre paréntesis da cuenta de un doble estatuto de lectores que prevé el cómic, tanto los quechuahablantes que reconocen sin inconveniente el significado, como los hispanohablantes que pueden acceder al significado en la traducción entre paréntesis. El uso de paréntesis indica que la traducción en español está en un segundo rango, lo que puede marcar una diferencia, aunque sea solo en ese fragmento de la historieta, con la narrativa indigenista. Tanto la narrativa indigenista del siglo XX como algunos de los testimonios canónicos de los años 80 pensaban en un lector ajeno al mundo serrano, por lo que incorporaban traducciones y glosarios, con los que se marcaba la norma de mayor prestigio, el español, y la de menor prestigio, el quechua, por ejemplo. Bueno, esto lo trabaja, ya saben, Ángel Rama, Lienhardt, ¿no? En el orden de lo icónico, la apuesta por estrategias más vanguardistas es mayor. Hallamos préstamos o influencias que provienen del cine, por un lado, e incorporaciones a modos de collage de recortes de periódicos, fotografías emblemáticas, mapas, explicaciones de episodios históricos e incluso dibujos de los testimonios recogidos por Edilberto Jiménez. En cuanto a los procedimientos tomados de la estética cinematográfica, resulta ineludible remitirnos al caso de los planos que evocan el registro estético del western, trasladado en este caso al escenario andino. Esta estrategia visual bien podría entenderse como un caso de transculturación, en palabras de Rama, ¿no? O de diglosia cultural para Lienhardt, pues juxtapone o pone en negociación diferentes registros, tradiciones o archivos cuando incorpora lo popular al espacio de la letra. Del mismo modo, eso lo podemos ver, por ejemplo, en la figura 3. Del mismo modo sucede con la incorporación del entintado rojo en aquellas viñetas coloreadas en blanco y negro, lo que nos recuerda a Sin City, tanto en su versión del cómic como en su adaptación cinematográfica dirigida por Tarantino, Rodríguez y Miller. El empleo del rojo aparece en el cómic para colorear el escudo y la bandera peruanos, pero también el paño comunista con la estampa del martillo y la hoz, y el senderista.
y sobre todo colorea la sangre de los golpes, las violaciones, las mutilaciones y los asesinatos. No es difícil inferir que este recurso se refiere al modo en que la nación peruana se ha ensangrentado con asesinatos, violaciones a los derechos humanos y procesos migratorios, ¿no? Eso lo vemos en la figura 4. En cuanto al recurso del collage, leemos en ese gesto estético el ensamblaje de dibujos, técnicas de trazos y punteos, recortes de periódicos, fotografías, íconos y aún segmentos que pertenecen a otros libros que testimonian el conflicto, como es el caso de Chungui, Violencia y Trazos de Memoria, de Edilberto Jiménez Quispe. Vemos allí entonces una yuxtaposición o una pegatina de diversas versiones, en algunos casos hasta encontradas sobre los hechos que se relatan. Último apartado. Se me fue. Memorias en disputa. Nos detendremos en el análisis de una historieta que corresponde a un caso emblemático, Uchurecay, enero de 1983, que narra los episodios y las versiones alrededor de los asesinatos de 8 periodistas y su guía en manos de los habitantes de Uchurecay. Uchurecay se inicia con una cartela en la que la voz de un narrador anoticia la muerte de unos senderistas por parte de los comuneros y los elogios que al respecto profirió el gobierno. Luego le siguen los interrogantes y las hipótesis que genera este confuso hecho en las voces de periodistas opositores. Cita: puede ser que algunos policías hayan dirigido el linchamiento. También es posible que esos supuestos senderistas ajusticiados sean en verdad campesinos muertos por algún abuso policial. En la siguiente viñeta, el narrador avanza. Cita: para indagar sobre la situación de Huaychao, varios periodistas viajan a Huanta. Allí se intercambia información o se buscan datos ocultos. Desde el inicio, lo que está en juego son las versiones que circulan y el periodismo es quien busca despejar lo que sucedió. Así se suceden las batallas que las diversas memorias están librando en torno a lo ocurrido en Uchurecay. El narrador genera el suspenso sobre el destino de los periodistas a través de un interrogante, abriendo así una compuerta para la inferencia de lo ocurrido y por ende para la formulación de distintas versiones. Pero los periodistas nunca llegaron a Huaychao, es cita esta, ¿no? En Uchurecay fueron muertos a golpes junto al guía Juan Argumendo. ¿Qué sucedió ese día? En este punto se intercalan, junto al relato y los dibujos, cuyos rellenos varían entre el rayado y el punteo, las fotos emblemáticas sacadas por los mismos periodistas asesinados, Octavio Infante y Willy Reto. Las noticias de los periódicos, con la llegada de la Comisión de la Verdad liderada por Vargas Llosa y las conclusiones del informe que redundan en la barbarie de los comuneros. Esto lo podemos ver en las imágenes, ¿no? Están los mapas, están las fotografías intervenidas, ¿no? Esta resulta la versión hegemónica que al comprometer el salvajismo y el primitivismo de los campesinos deja libre responsabilidad y de sospechas al Estado. Pero una vez más, el narrador abre un cuestionamiento y recupera los testimonios de los comuneros, recurriendo a la ficcionalización de la oralidad para dar mayor verosimilitud a la construcción de los informantes. Cita de Cosio, Rosell y Villar. Pero ¿fueron las autoridades de Uchurecay presionadas por policías o militares para azuzar al pueblo a ejecutar la matanza? El mismo día que fueron desenterrados los cadáveres, el periodista Luis Morales recogió algunos testimonios. Nos han dicho: maten gente que no conozcan, que saquemos ojos, jalemos lenguas, sinchis nos dijeron. Nos han dicho eso al final de la semana. La historieta, sin embargo, introduce también las otras versiones por medio del recorte de noticias y dibujos realizados por la comunidad. ¿Qué sucedió realmente en Huaychao?, se pregunta el narrador en una caleta, y en las siguientes viñetas avanza sobre las otras voces de los involucrados, las que también están acompañadas por distintos fotomontajes elaborados con las notas de los familiares, de los periodistas y los retratos hechos a mano por parte de la comunidad. Los pobladores de Ayacucho tienen su propia versión de lo ocurrido en las alturas de Uchurecay. Y hasta hoy los familiares de los periodistas asesinados creen que los verdaderos culpables no han enfrentado su responsabilidad en este crimen. Esa es la figura 7. Ahí, como ven, están los dibujos de la comunidad y están las noticias, ¿no?, incorporadas en el fotomontaje. La historieta finaliza con una denuncia que, por medio de una mínima adjetivación y un relato sobrio y urgente, deja en claro el posicionamiento desde el que se enuncia el resultado. Los medios han construido un estereotipo sobre los habitantes de Uchurecay, bestias, que termina estigmatizándolos, obligándolos al desplazamiento y convirtiéndolos en víctimas tanto de la violencia de los senderistas como de las Fuerzas Armadas.
En los años siguientes habrá una mirada distanciada y condescendiente que será decisiva para que los sectores metropolitanos dejen de lado la violencia sufrida por la población campesina de los Andes. Ello producirá una nueva oleada migratoria. Después de la matanza, tantos militares como senderistas atacarían una y otra vez la comunidad hasta provocar un éxodo masivo. 135 comuneros desaparecieron o fueron asesinados por ambas fuerzas. Para agosto de 1984, Uchuracay era un pueblo fantasma, nos dicen Cosio, Rosser y Villar. Ponciano del Pino aborda cómo se construyen las memorias en las comunidades locales, aquellas que están alejadas espacial o simbólicamente de los centros urbanos. Las violencias en estos territorios no son nunca nuevas, sino que se inscriben en tiempos de más larga data y por eso se hace necesario buscar aquellos mecanismos institucionales y simbólicos por medio de los cuales la violencia y la represión construyen las memorias locales y moldean las identidades colectivas. Desde este marco, Ponciano del Pino piensa los relatos alrededor del trágico episodio de Churacay, que coadyuvan a entender por qué los autores de Yupay eligen este hecho histórico y dirigen de un modo evidente su lectura hacia las voces de los otros actores. En conclusión, por medio de la imagen se recupera aquello que no se puede decir, aquellos yaquis o recuerdos penosos. Las múltiples memorias en batalla se tramitan tanto en el dibujo de las historietas que conjugan collage y entintados rojos, en las memorias pintadas de las tablas de Sarwa o en los retablos tridimensionales. Sin duda, el dolor indecible de la violencia política que anida en los procesos de la conquista y la colonia y se actualizan en el Perú que se jodió, encuentran en la imagen, la fotografía o el arte popular las materialidades y las corporeidades para tramitar los duelos. En esa interacción entre oralidad, escritura e imagen se disputan las memorias recientes. Gracias. Continuamos ahora, entonces, podemos sacar las imágenes. Sí, continuamos entonces con el orden de exposición. Vamos a escuchar ahora a Matías Graneros, del ICSO, CONICET y UNSA. Su trabajo se titula Giuseppe Campuzano y la construcción de un Yachayquipi travesti en el Perú. Buenos días. A lo largo de la historia, los cuerpos han sido ubicados en el espacio mediante diferentes estrategias de poder. La conquista, la colonia, la conformación de los estados-nación y las particularidades que convergen en cada uno de estos procesos han asignado un lugar específico a los sujetos que forman parte de los distintos sectores de las sociedades. Como consecuencia de ese accionar, las personas construyeron sus identidades a través de esas ubicaciones. Sobre la base de ciertas restricciones, entonces, los sujetos edificaron una forma particular de ser y estar en el mundo. Las determinaciones que se impusieron con el correr del tiempo edificaron fronteras que condicionaron el lugar que los cuerpos podían ocupar y por dónde moverse. Asimismo, los distintos dispositivos de transmisión de la memoria han reproducido dichas configuraciones centrándose en un modo particular de narrarla. Atendiendo estas ideas, nos interesa ver cómo han sido representados los cuerpos travestis en Perú y cuáles son las estrategias contestatarias formuladas para contraponer las limitaciones que los circunscribieron. Para ello recuperamos Saturday Night Thriller y otros escritos, 1998 y 2013, libro compilado por Miguel López, que recoge la producción de Giuseppe Campuzano, artista, investigador, filósofo y activista peruano. Por un lado, consideramos que el autor realiza un movimiento doble a través del cual, primero, resignifica el sitio de los cuerpos travestis y, segundo, interviene en el escenario público para cuestionar el orden establecido. Observamos que con su accionar produce un impacto con el que desde nuestra mirada pretende dar vuelta a las disposiciones vigentes. Por el otro, es nuestra intención revisar el modo en que el autor, a partir de sus reflexiones en torno al Museo Travesti del Perú, construye un Yachayquipi o bulto del saber sobre el cuerpo travesti en la región andina de modo general y en el Perú de modo particular. Asimismo, asumimos que con esta labor amplía el repertorio de lo conocido sobre las disidencias sexuales en la medida que traza un recorrido que se extiende desde el proceso de la conquista hasta su contemporaneidad. Como él mismo sugiere, mediante las muestras se traslada el cuerpo travesti desde los márgenes hacia el centro, desde la negación a su afirmación en la memoria nacional. En este sentido, hay una mutación en la significación de los cuerpos en el espacio que impacta en la conformación de las identidades peruanas. Delimitaciones del cuerpo.
Cuando los españoles se asentaron en el Nuevo Mundo, instalaron una serie de configuraciones que impactaron en los modos de concebir el tiempo, el espacio y las personas. Las imposiciones se edificaron bajo distintos entramados guiados por relaciones de poder, cuyos ejes centrales fueron la explotación y la dominación de los sujetos que se encontraban en el suelo recientemente divisado. De modo particular, en los distintos escenarios se trazaron fronteras centradas en la exclusión de quienes han sido considerados inferiores, colocándolos en el margen. Así, es posible advertir que desde el primer contacto y luego durante el curso de la colonización se impusieron formas que distinguieron y sometieron a los individuos asignándoles un rol periférico. Como sostiene Adolfo Albana Chinte, en el nuevo espacio colonizado se produjeron procesos inéditos de construcción de identidades a partir de la categorización de identidades que los conquistadores europeos determinaron para las poblaciones originarias primero y luego para los esclavizados africanos traídos a este nuevo mundo. Este sistema clasificatorio determinó las condiciones de existencia bajo una fuerza homogeneizadora con la que se negaban las particularidades y al contrario se las totalizaba. Entonces, como consecuencia de esta fuerza unificadora, al interior de las comunidades no hay posibilidad para la diferencia y deben ajustarse a un mismo proceso. En este panorama podemos preguntarnos qué sucede con los sujetos que no se ajustaban a la norma impuesta por los españoles y específicamente qué ocurre con las personas que no se regían por la matriz de género y la sexualidad con la que desembarcaron los conquistadores. El segundo interrogante nos permite considerar, recuperando los aportes de María Galindo, que los españoles llegaron con conceptos sobre la sexualidad fundados en una visión judeocristiana del siglo XVI, mandatos como la virginidad, la heterosexualidad obligatoria, el sexo únicamente válido para la reproducción, la censura de la desnudez y otros, fueron como un conjunto de valores coloniales a ser instalados en esta parte del mundo con un plan de castigos y condenas. De esta manera, las estrategias de sometimiento impactan de modo profundo a tal punto que penetran estableciendo categorías basadas en concepciones binarias y de género que expulsan a quienes no se ciñan a esos parámetros. Particularmente, siguiendo a Horswell, el cuerpo andino, un sitio de memoria cultural, se subyugó a un discurso masculinizado, letrado e incorporado dentro de las sancionadas prácticas religiosas españolas y cristianas. Estas instancias centradas en la colonia tienen continuidad en lo que Giuseppe Campuzano denomina como segunda y tercera colonización cuando se refiere a la ilustración y el surgimiento de la industria del desarrollo. Al respecto, menciona que bajo estas circunstancias se perpetúan las prácticas normalizadoras hacia las personas bajo preceptos de la estética católica en el primer caso y con el uso de términos occidentales para el segundo. Además, esta práctica continúa con la persecución policíaca que se lleva a cabo a mediados de los 90 contra la población travesti en Perú. Ello nos muestra que con el transcurrir del tiempo no se han quitado las imposiciones sobre este sector poblacional. Salir de la caja, apropiarse del espacio. En el año 2004, Giuseppe Campuzano presenta Museo Travesti del Perú. Una de las causas que originan su creación gira en torno a la exclusión del cuerpo travesti que se ha realizado históricamente. En este sentido, la propuesta pretende hacer visible la rica tradición histórica de las y los travestis, tanto para ellas y ellos mismos, como para el público en general. Para lograr esto se crean obras de arte, como ser exposiciones con recortes de noticias o bien el mismo cuerpo travesti se convierte en objeto para ser exhibido de manera itinerante en distintos espacios públicos del Perú. Así, la propuesta está guiada por dos intereses: visibilizar una historia negada y presentar esa tarea en un escenario particular, la ciudad. El museo se edifica sobre la base de un precepto central: colocar en el centro de la escena lo que nunca ha sido considerado. Bajo esta idea, según Albeley Rodríguez, la propuesta de Campuzano dejó entrever su crítica a la capacidad de reproducción simbólica que históricamente han ejercido los museos, aunque también la potencialidad que puede llegar a tener una museología, o quizás pueda ser adecuado decir contramuseología, entendida como jugada para contravenir el dispositivo de astanciamiento de los relatos de poder y jerarquía. En este sentido, consideramos que la propuesta rompe con la idea tradicional de las instituciones y las exhibiciones, ya que, por un lado, incorpora los cuerpos negados como un museo y una obra de arte, y por el otro, rompe con la lógica de estos espacios al intervenir en los diversos escenarios. En consecuencia, se esboza una respuesta a los discursos que han delineado la historia de la sexualidad peruana bajo la misma lógica de la colonización, el monopolio y la marginación. Con estas ideas rupturistas, entonces, el museo travesti se aleja del edificio al que solo acceden ciertos sujetos y entra en diálogo con el espacio con la intención de intervenir, ensamblar y ocuparlo. Como resultado,
toma distancia del cubo blanco aséptico e interactúa con el espectador. En este sentido, podemos decir que el museo visita al visitante y en su aparición transmite un saber específico sobre el cuerpo travesti peruano. El movimiento que se realiza al incorporar esta materialidad en una muestra y trasladarla por fuera de los edificios nos pone ante un desocultamiento. Pensamos esto porque lo que antes se hallaba del lado oscuro oculto ahora se encuentra en el sector claro visible. De esta manera se trastoca el orden dominante basado en una concepción heteropatriarcal porque el cuerpo travesti deja de estar en los márgenes y pasa a ocupar el centro de la escena. Teniendo en cuenta que la sociedad se encuentra con una historia que ha sido acallada, pensamos que al toparse con el museo puede problematizar y elaborar una crítica hacia el proceso identitario que ha seguido Perú, y ello repercutiría, en definitiva, en la conformación de la identidad nacional, de modo que ya no se puede pensar el curso de ese país sin concebir al cuerpo travesti. Ahora bien, para llevar a cabo el diseño y la puesta en marcha del Museo Travesti, tal como lo afirma Campuzano, fue necesario atravesar una instancia de investigación. Esta le permite trazar un recorrido histórico que se extiende desde la conquista hasta su contemporaneidad y el proceso de indagación que se efectúa posibilita trasladar la travesti desde la periferia hasta el núcleo de discusión para así, desde su circunstancia, hacer visible su tradición histórica y repensar la historia peruana. Ello solo es posible en la medida en que el discurso ya no se hace desde fuera, sino desde la propia experiencia, desde adentro. El interés por visibilizar la historia silenciada desde el interior del grupo que ha sido negado permite que se construya un Chachayquipe o bulto del saber, es decir, un conocimiento localizado que rompe con la matriz colonial en tanto estrategia totalizadora que opacaba la diferencia y las posibilidades de otras totalidades. De esta manera vemos que el propio museo funciona como una estrategia para revertir las imposiciones sobre los cuerpos a través de la conformación y visibilización del propio proceso travesti. Conclusión. Giuseppe Campuzano realiza dos movimientos, uno con el museo y otro con sus cavilaciones. Con ambas acciones, por un lado, interviene en el escenario público, traslada al espacio visible lo que antes se hallaba oculto, por el otro, formula una serie de reflexiones que aportan a la generación de un saber situado que se aleja de las contribuciones descontextualizadas. La conjunción de dichas acciones nos permite sentir que en el país andino se ha gestado un Pachacuti marica. Con esta idea nos referimos a que hay una fuerza o un vuelco disidente que va en contra de las imposiciones diseñadas sobre el género y la sexualidad establecidas desde una mirada occidental y colonial. La primera noción que conforma nuestro razonamiento es un término quechua compuesto por dos conceptos, pacha y cuti. El primero significa el tiempo, el espacio, el suelo, y el segundo da cuenta del cambio. Específicamente, Mauro Mamani Macedo menciona que en dicho enlace encontramos la explicación de la representación del turno de un tiempo y el paso a otro. De esta manera nos referimos a un tiempo-espacio que ha visto alterado su curso. Con respecto al segundo, consideramos oportuno recuperar la palabra marica porque marca una distancia con las acepciones diseñadas desde el norte u occidente y permite indagar los procesos de la disidencia sexual latinoamericana de un modo más localizado. Al referirse a los conceptos extranjerizantes, María Galindo sugiere que esta nomenclatura neoliberal gelebetosa no solo tiene la carga colonial de repetir y adoptar un esquema occidental, sino la carga colonial de su propia neurosis respecto de las raíces de la homosexualidad en estas tierras. Por lo tanto, es necesario tensionar las categorías atendiendo a la complejidad de las identidades sin perder de vista que todo término carga con un archivo epistémico. En definitiva, considerando que Giuseppe Campuzano con sus intervenciones y sus escritos quiebran el lugar privilegiado de la subjetividad heterosexual que ha detentado largamente la hegemonía de la construcción de los relatos, observamos que con el Pachacuti marica estamos frente a un cambio que trastoca lo instaurado en relación a la ubicación de los cuerpos travestis y la disidencia sexual en general, ya que discuten con las configuraciones impuestas sobre ellos. Muchas gracias, Matías. Vamos a escuchar ahora a Blanca Durañona, de UBA, con el trabajo La tarea educativa de Rodolfo Kusch y Eduardo Leandro Nina Quispe. En este caso vamos a escuchar un audio porque Blanca no pudo asistir presencialmente.
Titulé a este trabajo Coincidencias entre Rodolfo Kusch, el escucha atento, y Eduardo Nina Quispe, el hablador. Precedí el trabajo con un verso de César Vallejo: mejor estemos aquí nomás. Este trabajo intenta aunar la labor de Rodolfo Kusch, el antropólogo argentino, y Eduardo Nina Quispe, el educador boliviano. Mientras que el primero se entrenó en la escucha atenta a las vivencias de las comunidades indígenas de la región andina, el segundo fue reconocido como el hablador. Ambos parecen compartir la visión de un horizonte existencial que procura alejarse del saber que ha querido imponer el pensamiento occidental. Kusch detectó la sabiduría indígena que se basa en el saber popular, del hombre simple, de los pueblos muchas veces marginados. Además, resignifica la condición de estar arraigado en el suelo, que es el rasgo que, según Kusch, le da sentido a la cultura, configurando una geocultura. Sus ideas procuran establecer, de hecho, un domicilio del mundo, ubicado en el ámbito del paisaje americano, más precisamente en la región de la Puna y la América andina. Allí desarrolló el campo de sus investigaciones conectándose con varios informantes en procura de resaltar los saberes propios de los indígenas, presenciando y convalidando sus ritos, sus creencias y ceremonias a fin de desterrar la caracterización del saber como algo ajeno a nosotros, que se ha impuesto desde el mundo occidental. No se limitó solamente Kusch a los protagonistas y sus relatos, sino que procuró captar el paisaje y su influencia. La América profunda, como él llamó uno de sus libros, de hecho destacando la importancia del ámbito geográfico sobre el hombre, poniendo de relieve el hecho de estar, al establecer una especie de recinto del ser, brindándole una significación notoria al hecho de acontecer en el estar, como que somos parte de un paisaje total donde se manifiesta la vigencia de la naturaleza y las posibilidades del individuo están sujetas o quedan sujetas a los condicionamientos que ella determina. Es más, establece una ubicación en el que habitar es constituir un domicilio existencial, arraigarse en un sitio propio, un suelo propio. Ese domicilio comprende la idea de albergar en un sentido más amplio de hospitalidad, lo que incluye el estar inserto en una comunidad. Kusch destaca también la actitud contemplativa del hombre frente al paisaje, el estar percibiendo el silencio original de la tierra en una actitud de escuchar las antiguas verdades que emanan del suelo. Lo que contempla el hombre está contemplando el horizonte que puede deparar lo fasto o lo infausto. Es decir, está regido por la incertidumbre, no por las certezas de un mundo seguro y civilizado según los cánones de Occidente. Esa impavidez del indígena, podría decirse, en la que se presenta como distante y la que determina en sus investigaciones el comportamiento y la escasa receptividad del habitante del mundo andino respecto de las propuestas que le pueden llegar de la modernización. Así lo comprueba Kusch en sus investigaciones de campo. Ambos, Kusch y Nina Quispe,
coinciden en haber impulsado proyectos que resistieron los procesos de imposición por parte de las culturas hegemónicas. Al fortalecer las relaciones entre los sujetos y sus respectivas comunidades, dieron lugar a que se pusiera de relieve la esencia de una identidad andina. Lo esencial del pensamiento de Eduardo Nina Quispe es su afán por el reencuentro de los pueblos andinos y los amazónicos. Nina Quispe nació en el Ayllu, Chuín, en 1882, y su trayectoria estuvo determinada por la lucha por los derechos de los pueblos originarios. Durante esas luchas y enfrentamientos entre el poder y la resistencia de los pueblos indígenas, fue desalojado de sus tierras y emigró a La Paz. Las circunstancias históricas en las que se enmarca el proyecto de Nina Quispe es el de la acción de los caciques apoderados de Bolivia, 1920-1930. Es el periodo de mayor acción de estas luchas. Los caciques apoderados eran los representantes de las comunidades indígenas que reclamaban la restitución de las tierras. Nina Quispe se unió a esas demandas y lideró además un proyecto de alfabetización destinado a los hijos de los matarifes, partiendo de la idea de que la educación que se les impartía a los habitantes originarios eran propuestas digitadas por la élite letrada y que solo pretendían frenar el supuesto peligro de sublevación de los pueblos indígenas. No proyectaban incluirlos. Él formó parte del proyecto Proindio, auspiciado por el Ministerio de Cultura y la Iglesia, pero luego le añadió una impronta singular al incorporar el saber propio de los receptores de ese aprendizaje, el saber natural. Podríamos enmarcar su práctica educativa dentro de una idea de nación, ligada a la filosofía del buen vivir. En aras de ese proyecto llevó a cabo la fundación del Centro Educativo Collasuyo. Es decir, la educación sería una herramienta que daría lugar a que afloraran experiencias alternativas que partieran de un horizonte propio. Así, comprometió a sus alumnos para ser gestores de su propio aprendizaje, logrando que hicieran llegar sus aspiraciones igualitarias hasta lograr el amparo de la ley y el reconocimiento de las instituciones. Por lo tanto, su acción se puede considerar como una educación liberadora. Él, además de maestro, que era autodidacta, llegó a ser legislador. Si bien Nina Quispe no formuló de manera explícita como Kusch la vigencia del suelo y la fuerza del arraigo, el hecho de considerar e incorporar la experiencia de los habitantes andinos como un factor integrador e imprescindible para la teoría educativa determinó la característica de su accionar pedagógico. La educación o suceso educativo supone un encuentro, no una imposición. Kusch señaló siempre permanentemente la conexión entre la cultura y la práctica educativa, mediante un replanteo del papel homogeneizador inherente a la escuela, tratando de establecer posiciones que fortalezcan la idea de una identidad cultural, que concilie las diversidades y haciendo prevalecer la constitución de los sujetos como partícipes de un mundo multicultural. Viniendo el Kusch del ruido porteño, del mundo de los objetos, como él denominaba a la ciudad, se entrenó en la escucha atenta de los informantes del mundo andino, donde
emigró perseguido por la dictadura del año 1976. Bueno, la conclusión es que ambos, Kush, como dije antes, el que escucha, y Nina Quispe, el hablador, como él mismo se denominara, representarían la categoría entonces del decir. Ambos parecen haber percibido el tiempo del decir para América. En este sentido estamos de acuerdo en que el tiempo del decir es el elemento que da vida al alma humana. Así remarcamos el tiempo del decir de América a través de este trabajo sobre Kush y Quispe. Ambos percibieron y registraron la palabra que la imposición de la empresa civilizatoria de Occidente se había empeñado en ignorar, o se ha empeñado en ignorar. A eso se ha referido Kush cuando mencionaba la táctica o estrategia de fagocitación, y pone el ejemplo de la doble ceremonia que realizan los habitantes de Eucaliptus al bautizar un camión. Eso lo relata en La negación en el pensamiento popular, una de sus obras. Bueno, Kush impulsó la circulación, difusión de conocimientos y tecnologías también que devienen de la diversidad cultural, y promovió la interacción entre pensamiento, cultura, tecnología y estética, haciendo amplísima su obra. La importancia educativa de estas están refrendadas en la creación del Instituto Rodolfo Kush en Maimará, que, como creo que todos saben, ha sufrido un siniestro importante este año y se perdieron varias de sus obras valiosas. Es decir, su finalidad fue consustanciar ambos mundos, el mundo andino de los pueblos originarios, es decir, ubicado allí, precisamente donde él desarrolló sus tareas, y también Nina Quispe, y no escindir el saber popular del saber culto, por así, sino consustanciar ambos. Esa fue la intención de estos dos hombres que cito en este trabajo que les comento. Gracias. Bueno, agradecemos la intervención de Blanca, que nos ha enviado su audio. Hacemos una breve ronda de preguntas porque continuamos luego con la siguiente mesa, pero no queremos dejar de rescatar la unidad temática de esta mesa. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Por el chat tenemos los saludos de María Elena Aromolo. Bueno, y presencialmente, no sé si hay alguna intervención, comentario, consulta. Ya viernes nos agarra un poco cansados. Bueno, esta mesa estuvo trabajando una serie de nociones. Esto de algún modo está marcando una continuidad con la mesa con las mesas del día de ayer. Vuelven a aparecer entonces estas nociones propias del pensamiento andino, como los yaquis o recuerdos penosos, la propuesta del Pachacuti, ¿no? del Pachacuti travesti, empiezan ahí a mixturarse también con otros archivos, ¿no? Vemos, por supuesto, una serie de violencias que son del orden epistémico, violencias que son violencias físicas y que se van a trasladar
a autobiografías, a testimonios, a testimonios visuales, como es el caso de las historietas, o a estos espacios como el Museo Travesti del que nos hablaba Matías, ¿no? Entonces encontramos en esta mesa justamente un recorrido por la propuesta de los saberes y de las relocalizaciones de esos saberes, ¿no? Que van justamente desde estas propuestas testimoniales hasta la propuesta educadora de la que nos habla Blanca a partir del pensamiento de Kusch y la acción de Nina Quispe. Bueno, si no tenemos alguna intervención o comentario, demos entonces paso a la última mesa que corresponde a nuestro simposio número 11, dedicado al mundo andino.